Ahora Hola, sí, Francisco. ¿Cómo estás? bien, súper bien. Siempre cuesta, a veces estoy Sí, en la sala, pero no se ve. sí, a mí también. De hecho, bueno, siempre hay algún que otro problemita, pero bueno, paciencia y Exacto. termina saliendo. Y aparte Acá parece que estaba, está buena la señal hoy. sí, está medio raro. Ah, Y aparte, está raro y medio que se me cortaba, pero bueno, ya estamos acá. Gracias a bueno, Fivertel, le mandamos un beso, como siempre. lo logramos, lo logramos. Sí, acá estaba contando un poquito en la intro de que yo te había contactado para charlar de esto porque me encanta tu visión, sobre todo disruptiva de la forma tradicional de ver el emprendedurismo. Te sobran títulos, pero además experiencia en una academia, ¿no? Que trabaja de Gracias. forma colaborativa con esto de emprender. Así que me encantaría preguntarte qué es Scalable, que nos cuentes. Dale, buenísimo. Somos la verdad una comunidad de emprendedores y de empresarios y de personas que trabajan por hacer realidad sus propósitos a través de los negocios. Empezamos como una creadora de empresas que después se convirtió en un curso y el curso fue una excusa para irnos juntando, apoyando y cuando nos quisimos dar cuenta éramos muy fuertes en Argentina, éramos ya como un grupo de 500 personas colaborando con muchas empresas y en 2018 decidí salir a expandirlo por el mundo de la forma más literal que te pueda explicar, agarré una valijita y me fui y empecé Me por... encanta esa experiencia. Hoy vos no estás viviendo en la Argentina, ¿no? Ahora estoy en Panamá, pero hace En 6 meses estaba en Estonia y siempre estoy en un lugar nuevo, así que desde 4 años, más de 4 años creo, empezó con esta expansión internacional, una nueva forma de vida muy nómade, muy global, y es una manera de ir conociendo gente linda, con ganas de hacer el bien por distintos lugares del mundo, muy diversa, y que todos se vayan sumando a esta red, aprendiendo, colaborando y apoyándose para lograr cosas positivas. Claro, muy interesante esto que decís de ver, ¿no? Esto de emprender como de forma colaborativa, ¿no? Que entre todos, porque, a ver, por lo menos en mi experiencia, cuando intento hacer algo que tal vez uno no tiene noción de todo en lo que uno tal vez Exacto. tiene una idea, quiere hacer un proyecto y tal vez no tenés como noción absolutamente de todo. Entonces, abrirte a compartir eso con otros, que tal vez yo puedo ser fuerte en algo que vos no sabés y vos en algo que yo, y de esa forma eh, trabajar, ¿no? De lograr objetivos me parece súper interesante. Está muy bueno porque con los emprendedores suelen estar muy solos y cuando uno hace el camino emprendedor solo es muy sufrido, es sumamente emocional y es sumamente difícil, incomprendido y estar con otras personas que aparte, como vos decís, tienen por su diversidad muchos talentos, contactos, ideas distintas, pensamiento lateral, pero aparte poder compartir el camino, lo emocional, la amistad, el disfrutar juntos, el poder sin necesidad de tener un equipo grande, formal, tener un montón de mentes y de corazones apoyándote, está muy bueno. Y es un poco el futuro cambia hacia ese lado, deja de ser una cosa tan competitiva y pasa a ser mucho más colaborativa, deja de ser tan genérica y pasa a ser más personalizada. Así que la experiencia es muy buena. Es que totalmente, Francisco, no hay forma hoy que no sea forma colaborativa, pero aparte más allá de los de proyectos, digamos, de emprendimientos personales. Hoy trabajar en el ámbito privado, en una gran corporación, también significa lo mismo, es una forma de pensar de forma emprendedora dentro del ámbito privado. No sé Sí. si, ¿qué Y opinas? tenemos esa visión. Para nosotros, emprender es hacer posible y en el mismo curso se cruzan personas que innovan en corporaciones, en gobierno, en proyectos de ONGs o empresas B y también en personas con sus propios negocios en todas las escalas. Y es Claro. justamente por eso, es porque cada vez más la colaboración trasciende la propia empresa, la propia familia, el propio club, los amigos. Se empiezan a mechar comunidades y la colaboración es todo. Totalmente, sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, ahora en un contexto, ya lo sabemos, de pandemia, o se hizo como más fuerte que nunca. Tal vez se cambiaron las formas, pero sin esta colaboración, digamos, de conocidos, de contactos, no hay proyecto, no hay empresa, no hay persona que vaya adelante, me parece. Exacto. Sí, coincido 1000%. Ahora te quiero hacer una pregunta porque yo te escuché hablar bastante y me encantó, te escuché hace unos cuantos Muchas años. gracias.
Y me encantó esta idea de que comentabas en un momento sobre esto de emprender, que ya, por ejemplo, que antes el emprendurismo era como generar un plan de negocios para generar, digamos, atraer inversores. Y quiero que me cuentes tu visión disruptiva sobre eso y emprender hoy. Sí. Bueno, ya a esta altura no es mía, parte de autores, curiosamente, y de las mismas facultades de máximo nivel, pero lo digo curiosamente porque siguen enseñando lo viejo, si bien sus propios profesores y autores descubrieron lo nuevo. Entonces hay toda una situación muy, muy extraña, mismo en grandes corporaciones, en las mismas universidades, en los mismos startups, que se supone que son los que están en boga, se siguen usando formas de pensar de los negocios que ya están totalmente fuera de vigencia. Todo este tema de tener que armar un plan a largo plazo y en base a eso perder años recogiendo fondos o aprobaciones y validarlo con un nivel de precisión impresionante para después ejecutar, como si uno supiera lo que está haciendo o pudiera anticipar el futuro, no tiene ningún sentido. Yo como una fórmula digo que cualquier persona de negocios en cualquier ámbito que te diga que para hacer negocios hay que planear, buscar dinero, ejecutar y ver qué pasa, o más aún te dicen que va a ser excelente lo que va a suceder, no tiene idea de lo que está haciendo. Realmente hoy en día hay técnicas de sobra para aprender antes de ejecutar, y esa es la gran base, colaborar pero aprender, las dos cosas, relaciones y aprendizaje continuo. Claro, porque no dejaría de ser solamente una mera teoría en el espacio, digamos, o como un lindo cuento de imaginación, pero que uno no puso en acción, y tal vez, ¿no? Probarlo ya desde una base, decir, bueno, quiero vender caramelos, me pongo una esquina a ver qué me dicen de los caramelos, sin ese primer paso, tal vez, ¿para qué voy a pensar en una inversión de una cantidad de caramelos? Exacto, pero aparte te digo más, ¿para qué voy a pensar la inversión en los caramelos si no tengo el comprador? Que es el gran cambio. Antes era imposible, antes tenías que tener la llegada a la tienda, el canal de distribución, la producción para que te tomaran en serio, y eran unos pocos que distribuían o vendían para muchos. Hoy en día todos nosotros tenemos acceso a la persona que querramos pagando algunos dólares muy poquitos en Facebook, en Google, en Instagram, o no pagando nada, y podemos probar las ventas antes de tener ni los productos. Hay infinidad de personas que pueden producir para nosotros, hay infinidad de terceros que hacen cosas maravillosas que pueden satisfacer necesidades, y se trata de encontrar personas sin soluciones a problemas o deseos y hacerlos posible. Y nada mejor para hacer eso que conocer a muchas personas que están trabajando en cosas similares, en proyectos, no similares, totalmente diversos, pero en proyectos. Porque lo que no ayuda al proyecto de uno, ayuda al proyecto de otro. Lo que no sabe hacer uno, lo sabe hacer el otro. Lo que no se golpea uno, por ahí ya se golpeó antes otro. Entonces claro, eso es lo más. te comparten digamos, de la experiencia del otro, de una propia experiencia, podés evitar muchas cosas de las experiencias de los demás también. Desde el sentido común, básicamente, totalmente. No, y por lo menos si te golpeás, porque también muchos emprendedores son muy cabezones y hay que trabajar este tema del ego y hay que trabajar este tema de yo estoy seguro que va a funcionar y lo propio, pero por lo menos cuando te estás golpeando, escuchaste antes y se te ocurre para dónde ir y sabes otros análisis y no te agarras de sorpresa con las cosas. Mismo si decidís ir para adelante, entendés un poco qué estás haciendo y eso está bueno. Claro, sí, totalmente, porque a veces es un apego emocional de una idea de algo, ¿no? Porque, a ver, vos me corregirás si pensás lo mismo que yo, pero emprender a veces es una forma de ver y de hacer, y que tal vez, si por ejemplo veo que los caramelos no funcionan, bueno, permitirme, como decías vos, del ego, decir, bueno, no funciona, y no funciona acá, bueno, ¿qué otra idea puedo traer, no? Esta flexibilidad al cambio, a ver, desde lo mismo que vos decías, el tema de las emociones, yo tal vez trabajo mucho de ese lado, de cómo gestionar tolerancia a la frustración. Entonces a veces es como ese capricho que te puede llevar al borde. Sí, te lleva a emociones muy fuertes. Y también un concepto que está bueno traer es, no te puedes imaginar cuánto emprender es como un juego con la mirada de los otros. Muchísimos emprendedores trabajamos mucho propósito nosotros, y emprenden para solucionar dramas pasados, cosas que les hubieran gustado mucho en la infancia, cosas que dolieron familiarmente. Y vivimos nuestras vidas tratando de reconstruir la situación de forma que se dé diferente. Después
emprendemos para mostrar que sí somos capaces de cosas, emprendemos para mostrar que sí somos especiales, emprendemos para mostrar que sí deberíamos haber sido queridos o queremos ser queridos. Cuando llegas un poco más a fondo, creo que, que ese ego o ese amor a la idea o amor al león muchas veces es el terror de fracasar frente a los demás en algo que te expusiste. Como dice Brené Brown, pones los pies en la arena y una vez que estás ahí, el león viene o el gladiador viene y lo que hagas está a la vista de todos. Y esa lucha contra la mirada del otro y hacerse dueño de ese camino y hacerse dueño de por qué lo haces, me parece que es clave para ser feliz y para que emprender tenga otro color. Totalmente, es esta gestión constante emocional de uno mismo. Yo creo que el proyecto crece si uno crece, si no, no hay forma. Está buenísima esa frase, me encantó. No hay forma si uno no desarrolla habilidades, pero no es de lo técnico, porque eso se aprende y hoy con un clic aprendemos, o sea, lo tenemos todo, la mayoría de las cosas muy, muy cercanas. Pero este desarrollo personal en esto que vos decís, en la frustración, a veces veo mucho que tal vez damos un paso que nos va bien, y a veces da más miedo que te vaya bien que mal. Y vas para atrás como no. Está buenísimo también eso que me estás contando, porque realmente en la experiencia de acompañar muchas empresas, yo ligo más el fracaso a que te vaya bien que a que te vaya mal. El fracaso, como ya no es planeo, busco dinero, ejecuto y genera un desastre, los que más o menos están guiados, tienen una idea de cómo emprender y manejan las metodologías básicas, muchas veces fracasan porque llegan al momento de apretar play para que funcione y están en el momento de esas ventas y se dan cuenta que no es lo que quieren. O se dan cuenta que les gustaba más explorar o descubrir la idea que ejecutar un negocio de verdad. O se dan cuenta que implica actividades que no habían pensado originalmente que les iban a llevar tanto tiempo y los aleja de su deseo real. Entonces hay mucho desde el desarrollo del negocio inicial metodológico que podés aplicar para no sabotearte más adelante. Porque muchos se sabotean porque van a triunfar. Y ese triunfo es un éxito que no quieren. Pero hay que deshacerse de esa imposición del éxito de los demás antes. Totalmente. Y también a poder, eso que contabas también, lo que nos pesa a los humanos en general, y yo lo veo muy seguido, la mirada del otro, ¿no? Cómo gestionar esto, porque pasa que a veces, no sé, tenemos una crítica muy buenas todas, una mala, y estamos todo el día pensando en esa crítica. Sobre todo si tenés, no sé, algo turístico, un local gastronómico, una mala te mata. Pero claro, la verdad, hoy, en eso te mata en serio. Duele. Hoy en todo lo que hay así en la tecnología y las apps, que bueno, yo lo uso sobre todo como consumidora y demás, claro, sí. Entonces, ¿cómo también gestionar ese tipo de emociones, ¿no? Para poder seguir trabajando y poder seguir desarrollándote sin que te mueras en el intento, porque imagínate que si la semana se te va en una mala reseña, es como... Sí, no. Es imposible. No, una cosa es entenderlo estratégicamente de cómo administrar tus reseñas y otro, eso es muy importante, yo lo aprendí y me llevó mucho tiempo. No tomártelo personal, no tomarte personal la reacción del socio, del cliente, no sé, del par, del proveedor. Cada uno está proyectando en los demás quién es, qué le pasa y qué le pasó. Y es sumamente complejo. Lo peor que tenemos es la capacidad de comunicarnos. Yo publicaba el otro día que si tan solo nos supiéramos comunicar no habría ningún problema en el mundo. Si está todo hecho por seres humanos y generamos el 99% de los problemas. Es cuestión de... Y está ligado al anterior, cuando tenés lo emocional desarrollado de una manera que quedaste dañado, y todos estamos dañados, todos estamos... Totalmente, tenemos una herida emocional, totalmente. Es muy difícil lo relacional, entonces los tres componentes que hay que enseñar para emprender o que hay que practicar para la vida, porque emprender es hacer posible, y la vida también es hacer posible, son esos tres. Hay metodologías muy fuertes, hay que entender los cambios y ese cambio de paradigma, cuanto más entrenado en los negocios estás, más cuesta aprenderlo, pero sin lo emocional y lo relacional y sin entender dónde juegan y dónde entran y sin entender sobre todo cómo nuestras acciones y nuestros deseos, nuestras palabras y nuestros deseos, nuestros gestos y nuestros deseos están conectados, no hay forma, pues nos pasamos 99% de nuestro día destruyendo lo que queremos sin darnos cuenta, porque por miedo nos autosaboteamos. Patrones inconscientes, creencias limitantes, sí. Y a veces tal vez esa herida emocional cuando se usa como propósito que nos impulsa, es el motor más grande. Ahora, cuando, ahí sí es el motor más grande porque te moviliza el impulso ese que
realmente es de adentro. Ahora, cuando te encontrás tal vez con limitaciones en ese mismo sentido, es del mismo tipo. Si uno no sabe tal vez gestionarlo, no tiene esa ayuda o verlo de otra perspectiva, puede ser como determinante en dejar todo. Claro. Y pasa todos los días de un emprendedor, tal vez. Y aparte lo pensás en la vida personal de uno y salís un poco de los emprendimientos, porque al final yo siempre hago todo el curso, cuando llego al final le muestro a las personas que el curso es una excusa para vivir mejor y para ser más feliz. Los negocios son un camino para intercambiar valor entre personas, al final es el mismo aprendizaje. Pero si te fijas en las personas, ¿cuántos de los problemas que tenemos son externos realmente y cuántos de los problemas son manejables, internos, y estamos perdiendo nuestra influencia frente a las cosas y nuestra capacidad de contarnos las historias que tenemos que contarnos? Este tema de las historias que uno se cuenta son un 90% del poder que uno tiene. Y realmente... Y controlan las acciones. Trabajar hace la diferencia, como bien decís vos, o sea, pero tener esa capacidad, vos por ejemplo tenés esa herramienta y la podés desarrollar. Ahora, cuando uno no la tiene, es muy duro, ¿no? No solamente para emprender, para vivir la vida misma, como decías. Durísimo, durísimo, porque la vida es dura de por sí, porque nos enseñan... A ver, hay principios que nos enseñan que son tan básicos que es increíble que nos los enseñan así y nos llevan a sufrir. Hay muchos, por ejemplo, este tema de que no sé, de que si sufrimos o que si nos duele algo o que si estamos tristes, eso es malo, y entonces hay que dedicarse un rato a llorar y listo, hay que ver que... Esos son señales que te está dando el cuerpo para que aprendas cosas. Te está dando señales para que te des cuenta que no tenés que seguir repitiendo lo mismo, te estás dando señales para darte cuenta que hay otra información que no estás viendo, que en vez de encerrarte en vos mismo tenés que salir. Pero lo que pasa es que nos hacen temer al dolor, al fracaso, y hay muchas cosas así. Hay muchas cosas que tenemos que desaprender. Estamos todos criados para una etapa de productividad, de revolución industrial, que empezaba decenas de años antes de que naciéramos, como mucho, 100 años, y en serio digo, y salimos de ahí y recién está empezando la nueva etapa. Entonces varias generaciones, las más cercanas a nosotros, las que tenemos referencia, era todo competir, ser eficiente, ser productivo, diferenciarse, pocos que llegaban a los lugares donde había algo y muchos que se ilusionaban de que ese algo era especial. Los que llegaban ahí se daban cuenta que no era verdad. Y seguimos todos en la misma trampa, pero con un mundo que nos da la posibilidad de cambiar por completo. Nos da otra posibilidad, totalmente. Y también tiene que ver con contextos históricos, ¿no? Uno lo ve, tal vez acá ahora en el medio, en la transición, yo me considero como en medio un piecito acá y otro piecito allá, a veces me cuesta porque me dejo llevar por estas creencias, ¿no? Que a veces digo, es lo que más. Y por momentos digo, no, pero, a ver, y puedo hacer este análisis. Pero es esto, ¿no? Que nos precedió también en la historia. Por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros padres, posguerra. Antes, en un momento, a mí me pasaba de chiquita que con mis abuelos, almorzando, dejar comida en el plato era hasta casi, era muy mal visto, era como, claro, venían de una posguerra, de hambre. Entonces, todo eso precede a que genere, como decías, patrones como de pensamiento que se instalan socialmente, que bueno... Antes también un título universitario es maravilloso, ¿no? Pero no era el que lo tenía, ya tenía asegurada una vida. Hoy sabemos que... No, y era una vida en la misma empresa, escalando en ciertos tiempos. Y es muy divertido. Está bueno ver historia y ver, no sé, hay algunos podcasts divertidos sobre los descubrimientos tecnológicos y qué sé yo. Y empezás a ver cuándo se curaron ciertas enfermedades o se descubrieron ciertas vacunas, ahora que estamos con este tema del coronavirus y vemos lo que limita no tener ciertas vacunas, etcétera. Y llevaban años en descubrir esas vacunas, 30 años podía llevarse a descubrir una vacuna, y mientras tanto no había nada que hacer. Empezás a ver cada uno de estos descubrimientos hacia atrás y hace qué poquito las cosas cambiaron. Que el teléfono se hizo común, que la radio, que salieron del telegrama, es impresionante, es imposible de imaginar el cambio tan grande. Entonces hay que adaptarnos a cosas muy diferentes y nos lleva a desaprender. Esta adaptación que yo, por ejemplo, lo veo en los chicos más chicos, tipo de 19, 20 años, que bueno, esto que vos decías, ¿no? En un trabajo que hoy
no, más de un año no, y quieren tomarse 3 años para viajar, y hay Bien por una ellos, estoy visión feliz por ellos. totalmente, totalmente. Hay una visión totalmente disruptiva que, ojo, hay empresas y grandes corporaciones o proyectos o emprendimientos que lo entienden, se adaptan también a esa situación y que también generan estrategias, porque si, bueno, cada 6 meses rotan, esto, lo otro, en vez de quejarse, tal vez lo usan Sí. también a favor, ¿no? Es que la verdad todo lo que es quejarse en la vida o intentar que los demás cambien no Cambio, no, funciona. no, es Justamente el lo que hay que camino perfecto a la aprender es a ser frustración, flexible y Gonzalo. adaptarse y aprovechar los obstáculos. Totalmente, totalmente, sí. Y todo esto que decíamos, te voy a hacer una pregunta que para mí es clave, es ¿emprender se nace o se aprende? No, para mí se aprende sin ninguna duda. ¿Qué pasa? Parece que se nace porque algunos de nosotros nacimos con padres emprendedores y otros no. Eso afecta mucho el tema. Hay chicos y chicas que nacieron en casas donde trabajar en una empresa no era una posibilidad, no existía, ni sabían lo que era. Y hay otros, al contrario, que nacieron solo en casas donde sus padres trabajaban de 9 a 18. Y empezar a trabajar con tus padres en sus empresitas, en sus emprendimientos, como freelancer, como cualquier tarea que tuvieran, cambia tu futuro, te da herramientas, te hace ver cómo funciona. Y entonces hay Son gente que esos, sí tiene una tendencia más natural, pero no es innato. no es Tiene que ver innato. con todas las cosas que te fueron pasando, dónde naciste, etc. También Y hay... tu forma de pensar y de ver las cosas, que totalmente se aprende, porque si tal vez digamos, tus referentes, ahora yo trabajo mucho con estos patrones de comportamiento de referentes en la niñez, que se ven y se evalúan. Si vos toda tu vida, con lo que me contabas vos, viste a tus padres trabajando en oficina, es normal que salgan este tipo de creencias de no, emprender es para millonarios, o emprender es para gente que tiene Exacto. mucha plata. Emprender es que plan de negocio, ya decir plan de, o determinados términos Y muy necesitas un técnicos, montón de inversión. que sí, o sea, claro, te imaginás, no sé, en Silicon Valley haciendo Claro. Y que cuentas también es algo de lo financieras. que critico del ecosistema, porque hacen creer a todo el mundo que eso es emprender y no es verdad. Y tampoco es que esas empresas son las exitosas. Entonces, creo que, no sé, hay muchas cosas que desde la teoría nos enseñan, desde la experiencia se cuentan a favor de algunos. Y sí, al final es el azar que nos toca en la vida y la suerte de las cosas que vamos recorriendo, con quién nos cruzamos, de quién nos inspiramos, acceso a qué tenemos, qué lecturas pudimos hacer, si pudimos leer. Ay, no sé, y cada uno se las va rebuscando. También había periodos de la historia donde conseguir un trabajo en una empresa, justo en la etapa que empezás a trabajar, te agarra una crisis de 5 años, o periodos donde se crecía muchísimo en las empresas, entonces la gente queda metido en ese esquema de incentivos. A ver, yo creo que algo que insisto mucho es lo que somos, lo que vivimos, lo que fuimos, depende todo de las otras personas que tuvimos la suerte de cruzarnos de ciertas maneras y de cómo nosotros decidimos relacionarnos con ellas y cómo manejamos nuestras emociones y nuestras frustraciones. O sea, lo mismo que cuento hacia adelante, lo cuento hacia atrás. Y la verdad en eso hay que ser muy agradecidos y muy humildes de que todo lo que podemos haber logrado siempre depende de los otros. Tal vez tomar esa conciencia, como bien decís, que nos podemos autoprogramar. Hoy en día no solamente programamos el celular, sino que nos podemos autoprogramar nosotros, pero tomando conciencia de que hay cosas que me sirven y hay cosas que tal vez la que quiero ser hoy, con objetivos nuevos, desafiantes o no, puedo yo gestionar esto como emprender, aprender a hacer un negocio, aprender a construirme a mí, como decíamos antes, es imposible no crecer una personalmente con un proyecto, porque te va a llevar a esos lugares que estábamos hablando de la tolerancia a la frustración, a exponerte, la opinión de los demás, al desarrollo propio, te va a empezar a pasar cosas con esto de que, bueno, ¿qué me pasa con mi idea de que tal vez ser exitoso era tener mi emprendimiento de caramelos, vamos al mismo ejemplo, y cuando lo tengo digo, bueno, mira, la verdad que soy la misma. Sí. Qué rico los caramelos, qué bien. No, por eso es muy importante entender qué uno está haciendo y por qué. Y bueno, es súper interesante. Veo un montón de gente querida en el chat desde el principio dando comentarios muy lindos y apoyo, estoy muy contento. Y ahora hay unas preguntas muy interesantes también. Ahí las podemos aprovechar totalmente. Uno tiene una predisposición a emprender, por ejemplo, yo estoy por armar una segunda marca y ya veo muy difícil volver a un trabajo de 9 horas.
Ah, esto que hablábamos de la predisposición o no. A ver, por distintos motivos, yo no te sé decir si es innato o si es las experiencias que tuvimos o lo que sea. Yo creo que hay mucho de las experiencias que tuvimos, pero uno va teniendo experiencias buenas y malas y encuentra en la empresa o en el emprender cosas que nos gustan o incentivos o deseos que queremos llegar a lograr o desafíos, y cada uno va tomando ese camino. Sí sé que el camino de la empresa no es para siempre, es como el camino de un jugador de fútbol, tiene una etapa en la cual termina. Entonces, el tema de emprender para mí es muy importante en todas las etapas. Yo promuevo que cualquiera que esté haciendo una carrera emprenda a la par, desmiento 100% que se necesita renunciar a la empresa para emprender, y es muy rico para entender otra lógica de hacer negocios que se aplica también en las empresas. Y Totalmente se aplica está bueno lo de internamente. inculcarle a los chicos, A los cómo le chicos, inculcamos a los chicos todo esto, y supongo que la educación formal, si sigue como estaba en mi época y como la veo en la educación de secundaria para arriba, y está muy lejos de lo que se muy necesita y sigue lejos. siendo muy parecida al pasado, y yo creo que acá tenemos la bendición de alguna manera que los chicos tienen acceso a lo que quieran hoy. Y Totalmente. de vuelta, de acuerdo a qué recursos accedan, a qué pasiones, con qué grupos de personas se junten, van a tener acceso y van a poder ir sacando sus propias conclusiones a prueba y error. Pero sí, como dice José, creo que hay que buscar maneras de hacer llegar todas estas herramientas, información y mirada más positiva de la vida a los chicos lo antes posible, porque esas herramientas les dan la libertad. Te da la libertad en el contexto que necesiten, en este contexto de cambio constante, de poder generar tus propias herramientas, de todo esto que hablamos. Y tal vez a mí también se me ocurre una herramienta más como padre, como referente hoy, como decíamos, que tal vez marcamos tanto, podemos impactar en la vida de los demás como pasó con nosotros, es que si a uno lo ven como padre en esa sintonía, hablando de estos temas y actuando en consecuencia, ya naturalmente los chicos lo absorben. Bueno, ese actuando es todo. Porque también cuando miras la historia hay generaciones enteras que se dedicaron a, como la de ahora, ¿no? A no trabajar 24 horas porque vieron sufrir a sus padres trabajando 24 horas y siendo Claro, infelices y no logrando nada, ¿no? no, Entonces ese totalmente. actuar y lo que vos mostrás con el ejemplo vale mucho más de lo que uno pueda decir. Y en el Totalmente, futuro compartiendo ese ejemplo moral, conversaciones. esa autoridad moral es todo. En las comunidades, en la forma de relacionarnos. El poder formal no va a venir de jerarquía o de roles o de dinero, no tiene sentido. No existe. Ya está en jaque total el poder así por autoridad por sí mismo, sino por impacto real, ¿no? En forma de Claro, colaborativa y así, en grupo y en equipo, en trabajo en claro, equipo ese hoy. impacto de dar a los demás, ese impacto de cuidar a los demás, de ser genuino, de ser consistente, de ser buena persona. Sí, porque, a ver, por lo menos, o sea, ser emprendedor no se trata nada más, nada menos que eso, porque tu proyecto habla de vos. Tu proyecto es tu desarrollo personal. Entonces, Sí, no hay forma esta también que decías recién, ¿no? Con este concepto anterior que antes estaba muy dividido, ¿no? La persona en trabajo, una persona que claro, trabajo era tu trabajo, como algo sí. lejano, Sí, externo a de 9 a uno, 18, que terminaba siendo hasta las 9 de la noche, y nada que ver. después lo que quedaba de tiempo para la vida, que era Hoy sabemos que sobrevivir eso es y tratar imposible. de ver alguna serie. Sí, 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 sí. Hoy tenemos que aunar esas dos cosas. Por eso mismo también el estilo de vida que uno elige va a determinar también qué tipo de proyecto que uno Eso está bueno que quiera. decís, que el tipo de vida que uno elige incluye todo. Incluye, puedes hacerte un emprendimiento de lifestyle, le dicen en inglés, que es como de nivel de vida, en el cual trabajas pocas horas y te involucras poco en las cosas que no te gustan, o puedes hacer un emprendimiento que te haga billonario con muchísima responsabilidad y haciendo un montón de cosas que no te gustan. Y eso depende de cómo lo creas. Había Vas a ahí estar en una la misma, pregunta de ahí vas a Gise estar que me encerrado en la gustó, que misma es, jaula. Si uno busca vas a emprender cosas, porque también hay como y uno ahora escucha de moda además que emprender la libertad, ta, 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 ta. Sí, ah, sí, no, sí, esa libertad, pero hay mucha responsabilidad y hay sí. mucho trabajo que hay que saberlo también en esta idea, No, ¿no? decidas el emprendimiento que decidas, aunque decidas armar ese de calidad de vida y lo que sea, te va a llevar un buen tiempo y mucho dolor de cabeza y mucho trabajo llegar ahí. Pero importa dónde vas, porque si elegís por uno o elegís por otro, por lo menos cuando llegás
tu vida es distinta. Lo que no puedes hacer es la trampa de decir, voy a emprender para tener mis tiempos, para hacer lo que yo quiera, para qué sé yo, y meterte a hacer un unicornio o jugar a ser el empresario. No va a pasar, vas a trabajar el triple. Lo importante, y ahí lo linkeo con lo que decía Gise, es, para mí no es tan importante identificar en qué vas a emprender y hay que salirse del cuál es la idea, o hay que salirse de qué producto voy a vender, y hay que pensar en cuál es mi propósito, qué deseo para mi futuro, para el futuro de los demás, cómo quiero que sea mi vida, y hay que partir armando el modelo de negocio desde ahí. Y la respuesta que hay que dar ahí es, ¿qué grupo de personas tiene un problema o un deseo que yo pueda satisfacer? Que me genere dinero es la primera, o sea, que yo entregue valor y capture valor, o la más interesante es con qué actores debería interactuar y a quiénes le debería dar valor para llegar a mi deseo directamente, lo más rápido posible, quizás sin ni un negocio. Muchas veces la trampa es el negocio, porque nos enseñaron que el camino era el negocio, el dinero y después el deseo. Pero en realidad a veces el deseo es tener la conversación difícil que tenés que tener con la persona que no te animás a tenerla. Y haces el negocio solo para fingir que estás conversando o mandando señales de que sos suficientemente digno para hablar con esa persona. Se juegan cosas muy profundas en ese tema de los negocios. Muy profundas que sí o sí, emprendiendo, te llevan a preguntarte todo esto y a ponerte en esa zona, ¿no? O a taparlo también, depende. Podés usarlo como una tapadera de tus sentimientos también y trabajar con la idea de un día voy a llegar y sufrir porque no llegas al dinero, como si el dinero fuera lo que te trae la felicidad. Y si llegás a llegar al dinero te vas a dar cuenta que es todo mentira. Piensen así, si yo tuviese el dinero, ¿qué haría para llegar a mi deseo? ¿Sí? ¿Están tan seguros que se puede comprar? ¿Están tan seguros que con ese dinero va a pasar? ¿Qué? ¿Vas a comprar un auto y eso va a cambiar el comportamiento de alguien? ¿Vas a tener una casa linda en un lago y eso va a cambiar algo? No va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Es solo una trampa para perder toda la vida luchando por un imposible. Por un cuando estén cerca van a inventar otro imposible. Va a venir como otro atrás. Y esto es digamos, hay millones de ejemplos en el mundo de esta codicia constante, de que no lleva a ningún lado más que seguir deseando. Ahora, cuando es consecuencia, el dinero de dar un servicio que uno disfruta o quiere hacer, más allá de, obviamente, el esfuerzo, el trabajo, el dinero viene solo también. O sea, y no como objetivo, sino como consecuencia, ¿no? Exacto. Y qué fuerte lo de la pandemia, que creo que la enseñó muchísimas cosas. Pero fíjate que la pandemia nos saca, en el momento que quedamos así encerrados tanto tiempo, hoy en día, ¿cuánto importan los bienes y las cosas? ¿Cuánto nos ayudaron en la pandemia? ¿Quién tiene deseo de ir a abrazarse con personas y compartir y tener amigos y viajar y tener experiencias? ¿Y quién tiene deseo de ir a comprarse una cartera nueva o volver a salir a un shopping a hacer compras para la casa? No sé. Yo creo que a muchas personas les cambió por completo el paradigma. Y entonces, ¿para qué queremos jugar el camino de hacer dinero? Y otro peor, ¿para qué el camino de la acumulación? Hay cada vez más billonarios. Hay gente, fíjate la riqueza que hay solo en propiedades. Tomá una torre y multiplicá cuánto cuesta cada departamento por la cantidad de pisos, por los números de departamentos. Y vas a ver que hay un dinero para alimentar a una población entera durante años. ¿Entendés? Tomás una manzana y es suficiente. Sí. Entonces decís, puta, estamos en un momento de la vida donde la gente no tiene salud, se muere de hambre, hay violencia, todo sale mal porque los seres humanos los decidimos, porque no somos capaces de conversar mejor. Hoy todo lo malo que pasa es responsabilidad nuestra. Y no es responsabilidad de los poderosos, porque ya no existe más eso, somos todos poderosos, solo por el hecho de poder conversar con cualquier actor, influir en los demás, generar autoridad moral en comunidades, y es otro mundo. Cada vez va a estar más claro. Y aparte cada vez está más claro que, bueno, con todas estas herramientas, por ejemplo, con el live de hoy o lo que sea, está todo más democratizado. Cualquiera puede hacer cualquier cosa y cualquiera con predisposición, trabajo y decisión puede cambiar las cosas. Es un poco también este paradigma de lo que pensábamos, ¿no? Sí, eso pasó, yo creo, ahora la tecnología avanza a una velocidad que cualquiera puede hoy diseñar las tecnologías exponenciales con plataformas de base
que están habilitadas para todos y son casi gratuitas. Entonces un chico de 6, 7 años puede estar haciendo inteligencia artificial o armando un avión o robots o poniéndose una turbina para volar. Y no va a pasar mucho tiempo hasta que muchas y cada vez más personas estén haciéndose trabajando en crowdsourcing, que es unirse con otros a distancia o intercambiando esa diversidad y esos talentos para lograr cosas extraordinarias. Exacto. Y eso tiene lo bueno y lo malo. O sea, una persona va a poder destruir de una forma increíble y también va a poder ocasionar bien de una forma increíble, pero el bien siempre lleva muchísima más consistencia y muchísimo más manejo emocional y muchísimas más habilidades que lleva tiempo desarrollar. Y el mal lleva una acción, y a veces esa acción se multiplica de una forma que daña terriblemente. Sí, vacío existencial, ¿no? Claro, ¿qué es eso? Angustia y demás. Totalmente, estoy de acuerdo con esto que decís, y emprender se trata creo que vos me lo vas a decir mejor que yo, se trata de vivir aprendiendo entonces, ¿o no, Fran? Sí, la vida es eso. O sea, si uno saca el aprender, de ir al colegio y hacer cuentas matemáticas de memoria con la fórmula que nos enseñaban a hacer, y cuando mirás hacia atrás, todas cosas que eran acumular conocimiento, y sí, quizá aprender a pensar, pero era más que nada tenernos en casa para que nuestros padres puedan trabajar de 9 a 18, que viene la revolución industrial, y el tema de aprender cosas de memoria sin imaginar que esto iba a estar fuera de la enciclopedia británica, que fue un gran emprendimiento en su momento también. Y hoy cambia todo, y las habilidades que necesitamos nadie nos invitó ni siquiera a explorarlas, y todo lo que pudimos aprender de ellas requirió mucho sufrimiento y mucho coraje de levantarse una y otra vez. Y bueno, es muy interesante la etapa que vivimos, y nos tenemos que ayudar mucho sabiendo que todos estamos muy lastimados, muy golpeados, de acuerdo al camino que vivimos, pero que todos tenemos posibilidad de dar muchísimo, y todos podemos cambiar la vida de los otros, no importa cómo haya sido nuestra vida antes, dónde estemos, quiénes seamos, cuánto sepamos, porque el conocimiento ya no es más leer y aprender y tener títulos. No, el conocimiento es saber cómo manejarte mejor en cada situación. Y el mejor conocimiento que existe, y el más importante, que es muy difícil de adquirir y creo que nadie puede adquirirlo por completo, porque es el único que implica volver a aprender con cada persona y en cada situación, es el conocimiento de cómo ser buena persona. Porque todo lo demás es más fácil, pero ser buena persona, según con quién estás hablando, tenés que hacerlo distinto. Tenés que lograr ver adentro del otro, tenés que tener la capacidad, la calma y la decisión, tener esa empatía, tenés que tener el conocimiento de que el otro es absolutamente distinto. Y es difícil. Tenés que tener el coraje de equivocarte 1000 veces, pedir perdón y volver a intentarlo. Tratar de reparar, tratar de crecer. ¿Y cómo puede ser que estemos concentrados en las cosas que no suman nada y no hayamos dedicado nada de tiempo a esto que al final es lo que destruye todo? Que es que no sabemos no dañarnos. Acá, bien como lo que vos decías y demás, acá allí se preguntaba que cuánto influye la confianza en uno mismo a la hora de aprender. Influye muchísimo. Lo bueno de todo esto es que se puede trabajar en la confianza en uno mismo también. Hoy hay herramientas para eso. Entonces, si digo, bueno, la verdad que yo no aprendí, no sé, me cuesta el tema de la confianza en mí misma, hay un montón de herramientas desde transformación personal, coaching, biodescodificación, cada uno en lo que encuentre, pero encontrarla, buscar esa forma de uno desarrollar esa aptitud, porque sí, es clave. Todo lo que tenga que ver con no. Sí, y es paradójico porque cuando no tenés confianza no te animás a hacer nada, te encerrás y te quedás quietito. Y la manera de desarrollar la confianza justamente es animarte a que pasen las cosas que tenés miedo. Si lo que te está trabando es el miedo, o sea, si tenés miedo de perder algo, si tenés miedo de fracasar, si tenés miedo de que se rían de vos, si tenés miedo, hay que tener el coraje de que pase esa situación, si tiene que pasar. El 99% de las veces no va a pasar, porque es nuestra falta de confianza la que no nos deja ver lo maravillosa que para cada persona es. Estoy viendo una serie maravillosa que se llama Miracle Doctor. O sea, Doctor Milagroso, y es una serie turca de un chico que tiene autismo y tiene una historia trágica familiar de chico y después decide estudiar medicina para salvar a los demás.
Y lo toman finalmente en un hospital en Turquía y es un chico con todas estas dificultades sociales de comunicarse, pero con mucha bondad y un intelecto superior, que se va adaptando en ese hospital. Y es maravilloso, y esto me hace acordar a lo de siempre, o sea, yo veo ese tipo de series y lloro siempre, inmediatamente. Y yo me doy cuenta que lo que a mí me conmovió siempre es ese talento que veo en los otros, que el otro no ve, que es lo que ocasiona que no tenga la confianza. Me conmueve muchísimo la magia de las demás personas y me conmueve muchísimo y me da mucho dolor que esas personas no logren Yo a verse veces digo, tan especiales. yo a veces pienso, y me ha pasado y también lo veo en sesiones además, es que a veces uno no se habla a sí mismo como si fuese su mejor amigo. A veces con los amigos es bárbaro. Claro, somos Con un amigo durísimos. le decís, vos podés, está tranquilo esto. Ahora, con uno mismo a veces es el peor, o sea, uno a veces se tira cada crítica. Entonces, tal vez chequear esa conversación interna de decir, a ver, ¿qué le diría yo si esta sería la situación de un amigo que quiero mucho? ¿Qué le El tema diría es lo que mismo que estoy diciendo? también muchas veces es muy loco, ¿no? Porque como niño uno es muy frágil. Como niño uno cree todas las verdades de los Todo. otros. Como niño la jerarquía, los padres, venís a un mundo que se supone que existía y se existía porque la gente estuvo siempre acá. Y entonces hay verdades, te cuentan eso, la razón, las verdades. Y entonces como niños, ¿cuánto nos dañan, cuánto no nos dañan, cuánto nos abusan, qué sucede en nuestras vidas, qué pocas herramientas tenemos para defendernos? Y todo lo que no, y todo lo que habilitamos, después nos queda como culpa, como si realmente hubiéramos tenido la chance de solucionarnos y solucionarlo. Y ahí es donde, si todo eso pasó tanto tiempo y te trataron de cierta manera, hay muchas personas que Va se a terminar. preguntan, ¿por qué yo me tendría que tratar distinto? Si es la única Totalmente. manera que sé tratar. Entonces se tratan así y hacia afuera hacen el mejor esfuerzo de tratar así. Pero ¿cómo sacas a una persona de ese lugar? ¿Cómo haces que vea que es distinto? Y obviamente acá entran otras ciencias y otras terapias y otras cosas mucho más sofisticadas que las que yo sé. Pero me parece apasionante y me Es parece apasionante. algo que me da ganas de, siempre que alguien sufre o siempre que alguien no se ve o no tiene confianza, de abrazarla, de apoyarla, de entenderla, de tener esa empatía. O sea, ese dejar afuera al otro porque es distinto, o ese no entender que las cosas más básicas de uno son difíciles para el otro, es no entender lo más importante de la vida y del futuro, que es que la diferencia del otro es lo que nos da nuestros deseos, Pero y la totalmente, diferencia del otro que no esperamos. y uno aprende, y en esta posibilidad de esto de abrir un momento, un lugar de empatía, como decís, uno no solamente está acercando al otro, sino que aprende mucho, otra visión, de otra forma de sentir. La verdad que uno se lleva más a veces de lo que uno piensa que está ayudando y a veces te lleva mucho más, porque Sí. pasa eso, uno si tiene esta predisposición y esta forma de verlo, ¿no? De encararlo, de sentirlo. ¿Sabes Pero que ahí súper me viene interesante una porque cosa sí, impacta interesante? mucho. Es muy interesante ir al encuentro con el otro diverso sin intencionalidad. Es mágico. Cuando Es vos más, llegás como lo voy a ayudar en esto, o nos juntamos porque me tiene que ayudar en tal cosa, o perdés toda la magia de lo que puede suceder. Cuando te informás de quién es el otro, cuando vas con la estrategia de voy a hacer esto para que pase tal cosa, que es lo mismo a nivel empresa que tener un plan y creer que va a funcionar, ejecutarlo al pie de la letra, como si el otro fuera una máquina que siempre responde igual, es infinitamente distinto. No, hay que ir a hablar, a escuchar, a ver qué se da, a dejar que surja, a que las relaciones se den en el tiempo, hasta que los negocios se den en el tiempo. Eh, son eh, relaciones. Yo creo que todos acá hemos todos tenido son una relaciones, me experiencia encanta. de que generando relaciones, con el tiempo, pasen cosas que son medias como milagrosas. O sea, Eso. que vos decís, ay, de esto que nunca hubiese imaginado, salió tal oportunidad, por tal o cual relación o apertura, que generalmente las que más resultan son o sea, las que funcionan de verdad en esta magia, son las genuinas, ¿no? Sin agenda, lo que vos planteabas. Y sabés que las genuinas a veces llevan un minuto en llevarte a un lugar nuevo y a veces llevan 6 años, 7 años, 8 años. Son las relaciones genuinas cultivadas en el Sí, tiempo y relaciones sí, que cultivadas, que no abandonás, sí, que estás. Y sí, también que es habilidad poder relaciones de una forma
forma múltiple. Porque antes era lo común tener 3, 4 amigos, tener 10 amigos, tener 15 amigos. Ustedes logran tener 500 amigos, 1000 amigos, 1500 amigos. ¿Y qué son los amigos? ¿Y estás dispuesto a redefinirlo? ¿Y estás dispuesto a buscar maneras nuevas de interactuar con intensidad en fragmentos de tiempo más cortos? ¿O a distancia? ¿O estás dispuesto? Bueno, te aseguro que los jóvenes lo hacen. Te aseguro que el mundo está cambiando. Te aseguro que parece una locura 1000 personas, pero si conoces una persona nueva por día son 3 años nada más. Una persona nueva por día son 3 años. Rápido. No es tanto tiempo. Y somos billones de personas en el mundo. Entonces es todo la mentalidad de uno. ¿Entendés? De hasta dónde. Porque una cosa es conocer personas y querer que vengan a tus asados de los domingos y querer hacer la vida de antes con 1000 personas. Y otra es lograr entender que una relación genuina con una persona se puede dar en 10 minutos cada 2, 3 semanas. Cuando uno conecta, ¿no? Cuando uno conecta genuinamente. Y también mantener esa relación, ¿no? Cuando a veces con algún detalle, me contaste tal cosa, mirá lo que te mando, hablemos de esto. Exacto. Tampoco como ese contacto, ¿no? O esa persona siempre que está siempre en WhatsApp, ponele, que hablas dos mensajes por día, pero todos los días llega alguna cosita, mandas. Esas relaciones crecen de una forma brutal. Hay 1000 maneras de relacionarnos. Totalmente. Y es interesante explorar todo eso. Totalmente. Bueno, Fran, te agradezco un montón, muchísimo esta charla, la verdad que me encantó. Me encanta tu forma de encarar el emprendedurismo. Yo elijo esa forma, por eso me contacté con vos y vos fuiste tan amoroso de decirme que sí. Muchas gracias, estar acá conmigo. Gracias. Así que hoy generaste un impacto en mí también. Y lo mismo te digo. Muchas gracias. Cosas no se olvidan, son esas, porque no solamente es el inicio de una relación que crece. Y estas cosas es muy lindo, es abrirse, es decir siempre sí. Hay que decir sí. No a las cosas que nos dañan, no a las cosas que nos generan, pero sí a esa cosa nueva que no conocemos y que no nos genera la sensación de esto me va a dañar. Que a veces cuando todo te genera la sensación de que esto te va a dañar hay algo raro. Porque en general la mayoría de las aperturas al otro no deberían dañar. Entonces ese sí es maravilloso. A veces ese tipo de situaciones son más por miedos propios internos, que más allá de lo que pase, porque más allá de que sea un resultado que tal vez no esperaba, en un impacto con un otro, es también como me lo tomo, ¿no? Entender que el otro está tal vez en un momento, que tal vez no tiene que ver conmigo, ¿cómo lo interpreto? Esta también no construirnos, una cosa que hacíamos mucho, nos contaban con las películas y las novelas, no construirse la novela con el otro de los próximos 10 acontecimientos. Como si uno estuviera empezando a salir con alguien y ya te contás, de acá a 20 años vamos a vivir en una cabaña en el... No, la vida hay que dejarla hacer. Lo que hace sufrir es que quieras que la vida sea exactamente como vos querés. Cuanto más la limitas a lo que vos querés, te perdés de desear y de disfrutar y vivir lo que realmente querés. Porque si vos tenés que hacer que tu placer y bienestar se adapte al relato que hiciste antes, no estás dándote cuenta de lo poderosas que son las historias. Hay que contarse la historia sobre lo que pasa, no contar la historia y forzar que pase, que era esto, planeo y ejecuto y pasa, soy el conquistador. No, contémonos la mejor historia posible frente a lo que nos pasa. Sí, es cuidarse, eso se trata también de quererse cuidarse, como un amigo que también decíamos, como tener ser un amigo propio y interpretar en función a que nos haga bien las situaciones, porque ante muchas situaciones cada uno también como lo interpreta hace cosas diferentes. Y esta pandemia nos enseñó mucho a eso, que nos movió el tablero a todos, y es ver las cosas de esa forma ayuda a plantearse una nueva realidad que uno nunca sabe porque no es Dios o lo que uno crea, la energía, más allá de eso, para determinar cómo tengan que ser las cosas. ¿Quién es uno también, no? Sí. Aparte no sabemos nada, no sabemos qué está bien, o sea, qué cosas que suceden están bien. Todo lo que sucede está bien, es la mejor manera de verlo, porque cuando tenés que elegir una manera de contarte las cosas, contate la que te haga mejor, contate la que te dé más poder de cambiar, poder de transformar. Y si todo lo que sucede está bien, implica que vos tenés que interpretar distinto, implica que vos tenés que tomar decisiones que te reencaminen, implica que el obstáculo es un don, o implica que el obstáculo es algo mágico que te ayuda a crecer.
Si vos te contás lo contrario, sos víctima para siempre y no salís de ahí. No salís, no salís, pero aunque te pasen las mejores cosas de la vida, No ya las no sabes ves, usar. las interpretás desde tus lentes que transforman todo en lo que querés ver y lo confirman. Es mucho más difícil. Totalmente, totalmente. Y creo que la gente que tiene esta posibilidad de trabajar en uno mismo y hacer esto, vive de forma. Entonces, ¿cómo haces para no estresarte? Uno se estresa porque es un humano y hay momentos buenos y malos, a ver, no es que no hay que sentirlo, no vivirlo. Pero esta forma de pensar y esta forma de ver ayuda a que todo fluya más fácil. Y también uno poder también relajarse y tomarse las cosas de otro lugar. Sí. Me encantó hablar con vos, Fran, me A mí encantó. también, estuvo buenísimo. Gracias a todos por estar, muy cuánta gente linda que hay. Gracias a todos. Respondimos las preguntas y ya no queda, creo, ninguna por las dudas. Gracias a todos y bueno, gracias a vos y muy linda charla y muy linda forma de encarar qué es emprender. Muchas Me gracias encantó. y igualmente y te mando un beso enorme y seguimos. Un beso grande Un beso. y hablamos. Gracias Chao, a chao. todos. Chao, hasta luego. Nos vemos.